Muchas gracias a Javier por la organización, por darnos la oportunidad de comentar esta temática tan interesante que ya han introducido Bernardo Cremades y Mick Smith de Calunios. Intentaremos desarrollarla un poco gracias a estos ponentes tan adecuados para la temática. Tengo a mi izquierda, a la izquierda del todo, a Ignacio Arambarri, que es el representante en España de un fondo denominado Santon Capital, con experiencia en este tipo de asuntos. A mi lado tengo a Greg Fulloff, uno de los apellidos más interesantes que he oído en mi vida, y solo por el apellido yo le nombraría árbitro. Señor Fulloff, que es el socio responsable de arbitraje de Osborne Clarke en Londres y es solicitor en UK. A mi derecha tengo, más allá, a Óscar García Marceiras, que leo el cargo porque, bueno, director general jurídico del Grupo Santander, para no equivocarme. Y obviamente es abogado del Estado, por todos conocido, perdón. Y aquí a mi derecha también a Francisco Ruiz Risueño, que también tengo que leer el cargo porque, bueno, es muy pomposo. Director de la Asesoría Jurídica Corporativa de Indra. Muchas gracias por venir. La temática, bueno, la pregunta proviene de Javier. ¿Está el arbitraje en venta? Yo creo que como hemos visto en la anterior presentación de Bernardo Cremades y de Mick Smith, obviamente hay un negocio paralelo al arbitraje que está en auge, que no solo se extiende al arbitraje, sino a cualquier tipo de pleito. Hace escasos 5 minutos estaba comentando con un compañero que hacía un año que no veía, que trabajamos en el despacho para algunos fondos que están interesados en adquirir pleitos, arbitrajes, etcétera, etcétera. Se le ha ocurrido la idea de un pleito que tiene él, de 200 millones de euros, y hemos empezado a hablar de la posibilidad de la transmisión del pleito, de qué tasa de descuento. Entonces, se me ha ocurrido introducir la ponencia de esta forma porque ¿quién se imaginaría hace 2 años que 2 abogados estaríamos hablando, o 3, 4 años, hablando en este foro sobre tal cuestión? Entonces, yo creo que demuestra un poco que determinados pleitos se han convertido para determinados fondos en una hoja Excel que los abogados también tenemos que saber interpretar, ¿no? Cuando Mick Smith y Bernardo Cremades hablaban de por qué una empresa que es solvente está dispuesta a ceder parte de su exposición en un arbitraje a un fondo, pues entiendo que esa es la situación normal que ocurre en este ámbito, ¿no? No hay una situación de insolvencia de una empresa, pero sí tiene interés en compartir el riesgo a través de una joint venture con un fondo. Pero ¿qué pasa también en situaciones en las que la empresa en cuestión, que tiene un arbitraje bastante importante, está en insolvencia? Y hemos visto en España en los últimos años varios casos particulares. Tenemos el caso de Petersen Energía, una empresa que está en concurso por un arbitraje multimillonario frente al Estado argentino, y que la empresa decidió, a través de su administrador concursal, ceder su posición o parcialmente de su posición en el arbitraje a un fondo y recibir liquidez instantánea en ese momento, reservándose parte del resultado del arbitraje para el pago de los acreedores en su caso. Y casos similares. Por lo tanto, creo que la situación está en auge y entonces lo que quería preguntar es cómo se traslada esto al ámbito de la empresa. En el caso de Indra, en el caso de Santander, ¿qué experiencia tenéis con la financiación, con la compra de pleitos? Bueno, empiezo yo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente nosotros, como sujeto activo de la financiación, no tenemos experiencia, que yo tenga conocimiento. Es cierto que operamos en muchas jurisdicciones, pero sí es cierto que la tendencia que hay en el mercado es la que es. El pleito en sí o en cualquiera de sus fases es un activo y como tal activo debería ser susceptible de financiación. Pensaba un tanto cínicamente que sería una gran oportunidad para los departamentos jurídicos de las entidades financieras el demostrar que no solo somos un centro de coste, sino que podemos ser incluso una unidad de negocio, ¿no? Yeah. Desde el punto de vista no tanto de entidad financiera, sino como empresa en sí, no tenemos precedentes de haber transferido nuestra posición en todo o en parte, bien a través de una cesión, bien a través de obtener una financiación. Sí nos hemos encontrado algún ejemplo de contrapartidas en procesos donde nosotros éramos demandados, donde al final no venía la contrapartida originaria, sino que venía un tercero al que se le había cedido la posición.
Y evidentemente, pues como no en el caso de arbitrajes, sí en el caso de procesos ordinarios, pues el primer intento que tiene que hacer el demandado pues es ver si realmente está justificado con arreglo a la normativa procesal del país esa cesión, si esa cesión se ha realizado correctamente o si hay algún supuesto de falta de legitimación activa. Hemos tenido recientemente un caso en la jurisdicción civil donde no se había hecho una cesión íntegra de la posición, sino estrictamente la cesión de los derechos de reclamación. Opusimos una falta de legitimación pasiva, en primera instancia se nos dio la razón y, sin embargo, la Audiencia Provincial consideró que esa cesión había sido correcta, fundamentándose en que, en realidad, la relación jurídica principal con el banco había desaparecido porque se habían cancelado las operaciones, ¿no? Entonces, nosotros estamos en modo awareness, es decir, somos conscientes de esta realidad, que es un negocio que en estos momentos no desarrollamos, pero que son activos que en un determinado momento pueden ser susceptibles de financiación. Y lo que sí ya empezamos a ver crecientemente es pues, que en los mercados y en distintas jurisdicciones pues, nos estamos encontrando con contrapartidas en determinados procesos donde utilizan determinadas formas de transmisión o de financiación. ¿Y percibís alguna diferencia entre el régimen español de transmisión, el régimen extranjero? ¿La línea de defensa en vuestros casos ha sido diferente? Sí, vamos a ver, yo creo que hay jurisdicciones mucho más flexibles y mucho más favorables. Probablemente el ejemplo de la jurisdicción y que nos hemos encontrado varios casos que hemos vivido en primera o en segunda persona como testigos, la jurisdicción donde es más complicado el llevar a cabo, o que nosotros nos hemos encontrado, el llevar a cabo este tipo de operaciones o acuerdos es Irlanda, donde realmente pues, las dificultades de cara a la prohibición de quota litis, etcétera, son muy relevantes, y hemos encontrado jurisdicciones pues, mucho más flexibles y favorables. Yo creo que en España la normativa no está preparada para esto y depende de la interpretación de los tribunales si realmente aplicando las reglas generales del derecho civil y de la ley de enjuiciamiento civil es posible o no llevar a cabo ese tipo de cesiones, ¿no? Al hilo de esto, Greg, en Reino Unido ¿existe algún tipo de limitación a la cesión de una posición en un arbitraje? ¿Ese es el motivo por el que se hace una estructura de third party funding en la que en apariencia se financia, pero luego también hay una participación en un múltiplo del resultado del arbitraje, para no hacer una cesión de crédito pura y dura? Bueno, hablas un poco de Champerty. Champerty, sí. Sí, bueno, la situación en Irlanda es francamente un poco distinta, porque lo que ha pasado es que estamos hablando de una doctrina que se llama Champerty, y no voy a entrar en detalles jurídicos, pero básicamente en Inglaterra a principios del siglo XX era un delito que un tercero que no tenía otro interés en un caso diera apoyo financiero a un demandante a cambio de un interés o un porcentaje de los daños. Bueno, y esto sigue siendo la situación en Irlanda, es la ley. En Inglaterra la situación jurídica ha cambiado completamente. Y ahora claro, que third party funding es legal en Inglaterra. Pero hay ciertos aspectos en que la doctrina de Champerty sigue siendo vivo en Inglaterra. ¿Y quieres que comente un poco sobre esto? Bueno, tal y como he dicho Mick Smith antes, un funder no puede controlar el arbitraje. Por ejemplo, si el funder diera órdenes a los abogados o tuviera control total de la estrategia, sería ilegal bajo el derecho inglés. Sigue siendo ilegal. Porque al final el funder es un marinero. Es un marinero muy importante porque, francamente, estamos usando su barco. Pero es el capitán, el cliente, que tiene que mandar. Otra cosa es que si los términos de un contrato entre un funder y un cliente son muy desfavorables,
Otra vez, esto sería un ejemplo de Champerty. Por ejemplo, si hay un contrato que estipula que el fondo puede, tiene derecho a 90% de los daños, bueno, es ilegal. Entonces, Champerty sigue siendo como un papel debajo del derecho inglés. Pero en Inglaterra no hay muchas limitaciones. Y francamente, un fondo como Colunias o Burford, usando su contrato estándar, no va a tener ningún problema con Champerty hoy en día. Es como es. Pero en Irlanda, para nuestros vecinos y primos, es otra historia completamente. Entiendo que entonces los fondos están acostumbrados a usar un tipo de funding agreement muy particular para evitar esas prohibiciones. Absolutamente. ¿Trasladar eso a otra jurisdicción puede ser complicado, en tu opinión? Bueno, depende de la ley, porque en Irlanda es imposible, porque la ley que... A una jurisdicción como la nuestra, que es civil Yo creo law. que sí, es probablemente más fácil. Y por eso Mick Smith ha venido aquí hoy, porque él ve las posibilidades aquí en España. Y yo he estado hablando con mis colegas en Italia, en Francia, por todo el mundo en la red. Y todo el mundo está muy interesada en el concepto de third party funding, en litigation funding. Y además es que Hong Kong y Singapur han cambiado la ley por legislación nueva para que third party funding sea legal. Entonces, por todo el mundo estamos viendo como una evolución y yo creo que aquí en España no vamos a tener esta sección dentro de 5 años. Estaremos hablando de cosas mucho más específicas. Bueno, después de Brexit y Trump, yo no debería hacer predicciones sobre el futuro, pero si me permites. ¿O gracias a Trump hay más negocio? Gracias a Trump y gracias a Brexit, sí. Y Francisco, en el caso de Indra, ¿tenéis alguna idea sobre cómo os podría ayudar este tipo de financiación de litigios, venta de litigios, sacarlo de balance, reputación? Bueno, muchas gracias por la invitación y por estar aquí en este claustro con gente pues, tan brillante y tan dicha. Yo realmente no soy un experto en la materia, agradezco la participación y la oportunidad que me dais pues, para dar la visión de abogado de empresa, un poco usuario de todo esto, ¿no? Entonces, a mí cuando se me plantean este tipo de cuestiones, pues primero como compañía, como estamos organizados nosotros, la verdad es que no somos una compañía especialmente litigiosa, pero sí que tenemos pequeños litigios muy numerosos y con una gran dispersión geográfica. Nosotros fundamentalmente estamos en España e implantados en Latinoamérica, ¿no? Pero operamos en todo el mundo pues, a través del negocio nuestro de exportación, ¿no? de soluciones y servicios tecnológicos. Y en ese contexto, yo desde un punto de vista del fondo, o sea, si quisiera tener una oportunidad con nosotros, pues yo lo veo más complicado en el sentido o más orientado a procedimientos pues de mayor volumen y más homogéneos, si me permitís la expresión, ¿no? En el caso nuestro, que son proyectos y litigios además muy técnicos y tecnológicos, que muchas veces la solución no pasa por una cuestión puramente económica, o sea, un conflicto puramente financiero, ¿no? Sino que estamos hablando de temas que tienen que ver mucho con obligaciones de hacer o con, pues, por ejemplo, como sabéis, Indra opera dentro del consorcio español del Medina La Meca, por poner un ejemplo, Jaramey, y ahí se suscitan una serie de arbitrajes, pero que tienen
tienen más que ver cómo organizar las tareas o asignar las tareas que las empresas que operamos ahí pues realmente no nos ponemos de acuerdo. Entonces yo creo que desde ese punto de vista veo un impedimento en cuanto o un issue ahí en cuanto al interés que pueda tener el fondo en este tipo de litigios. Y luego, en particular, hablando en España, pues claro, es que el problema que tenemos es que falta una regulación específica. Hablaba Greg de cómo está desarrollado más normativamente en derecho anglosajón, está mucho más consolidado este tipo de prácticas, pero bueno, la financiación de litigios, ante falta de regulación, lo primero que se me plantea a mí como responsable jurídico de una compañía como la mía es, oye, ¿hay subrogación procesal en este tema? ¿Voy a tener control del litigio? Para mí es clave los aspectos o los términos que se regulen en el acuerdo bilateral que tenga el fondo con la empresa litigante, la que reciba la financiación, ¿no? Si eso se puede transparentar o no, y ahí está el debate, ¿no? ¿Y por qué os preocupa eso? ¿Por temas reputacionales? Bueno, principalmente porque bueno, nosotros somos una empresa en determinados temas conservadores, ¿no? Entonces, si yo tengo una serie de litigios que tampoco son muy voluminosos, pues me gusta tener el control del proceso. Cuando hablo de litigios hablo de arbitrajes igualmente, ¿no? Y me gusta poder tener la autonomía suficiente pues, para poder ejecutar una estrategia procesal que haya previamente diseñado. Desde un punto de vista también de gobierno corporativo, pensar en empresas como las nuestras, cotizadas, que tenemos que dar reportes a la CNMV y tenemos bueno, pues que responder sobre aspectos de la compañía y en particular sobre la situación litigiosa de la compañía, ¿no? Entonces, yo ahí veo un problema de operativa de esto, porque si finalmente me interesa a una compañía como la nuestra, seguramente lo que le interese es, si tienes un proyecto fuera problemático y litigioso, pues tratar de quitártelo de encima sin más. O sea, hacer una transferencia, una transmisión del riesgo. Porque desde un punto de vista económico, bueno, pues al final pues una gran empresa no se fija en estos temas exclusivamente por razones económicas, ¿no? En esa línea yo creo que bueno, pues que el third party funding pues es una figura que todavía tiene que convencer a las empresas, a las asesorías jurídicas, pues para establecer unas reglas y unos mecanismos del juego que estén muy claros, ¿no? Desde el punto de vista de negocio, Iñaki, Santon Capital no es un third-party funder al estilo. No sois un fondo, pero que no solo hacéis este tipo de cuestiones, es decir, invertís en situaciones especiales. Eso es, efectivamente. Entonces, desde ese punto de vista, vuestro interés en adquirir posiciones en controversias, etcétera, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo tomáis una decisión? ¿Qué motivación económica hay detrás? O sea, la realidad es que a día de hoy, ¿vale? Como decíais anteriormente, es un mercado bastante inmaduro. O sea, por lo menos España, yo hablo de España, yo fuera de España no te puedo decir. Vamos a ver, para un fondo como el nuestro de situaciones especiales, cualquier posición de un activo, el activo dentro de un balance, que pueda dar rentabilidad, es interesante, ¿vale? Entonces, en el caso de arbitrajes, lo veo más, o sea, lo que veo que es más complicado, aparte de lo que he dicho de que es un sector inmaduro, es que no sé muy bien en España, el tema de regulación es complicado. Tampoco sé muy bien cómo te puedes, en quién te apoyas, porque al final yo creo que este es un mercado que necesitas un apoyo, igual que tú compras carteras de deuda, compras carteras de muebles y tienes servicers. No sé hasta qué punto hay desarrollado un mecanismo de servicers enfocado en esto.
Y luego aparte me da la sensación de que estás... ¿Qué es un servicer? Por si... Bueno, el servicer es quien gestiona al final la compra de esas carteras. Entonces tú compras una cartera que no sabes lo que tienes y el servicer pues al final pues tienes 1000 posiciones y un servicer es quien te defiende, quien te gestiona y quien te hace el recobro de estas posiciones. Entonces no sé hasta qué punto ese tipo de servicio está desarrollado en España. ¿Vale? Entonces, eso, y luego aparte me da la impresión de que en este mercado, tú al final en un mercado como el de deuda o el de inmuebles, compras, servicer y gestionas. En este tipo de mercado no sé hasta qué punto tienes que estar vinculado y ligado al que vende, al vendedor. Porque al final es un litigio que le está metido desde el principio, necesitas mucha información. Entonces, esto no es un corte y te lo quedas y ya está. Necesitas a la otra parte sí o sí. Pero bueno, vamos a ver, la realidad es que yo como fondo sí que nos llegan cada vez más. No nos llegan carteras, ¿vale? Porque mentiría, pero sí que nos llegan con cuentagotas, nos llegan nombres, ¿vale? De pues, situaciones especiales en particular, ¿vale? De algún banco, de alguna compañía, bueno, y entonces un poco, pues, te digo, o sea, es una cosa que puede ser interesante, pero creo que le queda mucho. O sea, por lo menos en España le queda mucho. O sea, Y para vosotros llegar a un acuerdo en cuanto a la adquisición de una posición en un litigio, económicamente, ¿qué tiene que pasar? Es decir, ¿cómo valoráis vosotros desde el punto de vista de la TIR, etcétera, es decir, desde el punto de vista financiero, Sí. y cómo vuestras expectativas os dejan lejos de las expectativas que pudiera tener una empresa a la hora de ceder su posición? En este caso, como te decía, es algo más, es diferente, porque yo al final, insisto, si decido comprarme deuda o un activo de una compañía, es llegar a un acuerdo, se compra y listo. En este caso, tienes que tener más tacto porque al final el de enfrente va a ser tu socio, en cierta medida, o por lo menos lo necesitas para ejecutar o para llevar a cabo ese arbitraje. Vamos a ver, obviamente en un fondo la TIR pesa mucho, entonces ya sabes que la TIR, todo lo que sea tiempo, precio, obviamente, y que puedas estar financiado, es clave, pero aquí yo creo que también, o sea, necesitas pues información, ¿vale? O sea, aquí de cara a poder negociar información y luego ir la mano con el de enfrente. Es que si no, vamos, insisto, quizá ya, vamos, me consta de hecho que ya hay herramientas, ¿vale? Que predicen un poco, que ya sabes cómo son estas herramientas, un software que al final, pues, en función del arbitraje, pues te pueden dar una probabilidad de éxito en tiempos, en dinero. Entonces, eso puede ser interesante. Pero bueno, al final depende de una máquina, un robot. Entonces, yo no sé si como fondo mis fondistas se van a fiar de que mis retornos estén basados en un robot. ¿Y una equivocación en el cálculo del timing que puede llevar un arbitraje o una gran controversia, cómo puede afectar a vuestra rentabilidad? Bueno, es que una inversión, insisto, al final la inversión, si una cosa vale 10 y tú la compras por 4, ¿vale? La gente se cree que si tú cobras los 6, la gente cree que es una buena inversión, pero si tú cobras esa diferencia de 6 en 15 años, la inversión es una ruina. Porque al final los fondistas nuestros, su dinero, nos exigen una TIR, o sea, una rentabilidad mínima, y la TIR pues es un cálculo muy vicioso porque al final el tiempo prima mucho. Entonces, ¿Y tenéis alguna limitación temporal para la...? no, nosotros como fondo no tenemos limitación temporal, pero obviamente en este tipo de procesos el mero proceso te pone esa limitación, porque al final, insisto, también depende obviamente del precio. Si compras con un descuento muy importante, aunque te vayas a una cantidad de años larga, obviamente sí que sean los números. Pero bueno, pero obviamente estamos muy limitados en ese aspecto. O sea, el tema tiempo es clave. Y Greg, ¿tú, a empresas españolas, en qué ocasiones les aconsejarías acudir a un tipo de financiación, third party funding, o a figuras alternativas como la venta de un laudo o la venta de una posición en una gran controversia, etcétera? Con tu experiencia en UK Law. Bueno, de hecho, bajo el marco regulatorio en Inglaterra, yo tengo que hablar con todos mis clientes sobre financiación y pólizas de seguro, porque al final yo tengo que decir al cliente todas las posibilidades que existen, que podrían ser favorables para el cliente. Entonces, normalmente con los demandantes, si tienen un caso que es, digamos, de valor,
yo siempre digo, bueno, vamos a hablar con un funder, porque el funder es muy exigente. ¿Okay? Y el funder quiere saber muy bien cuáles son las posibilidades de éxito, cuáles son los daños razonables, la indemnización razonable, si podemos ejecutar el laudo. Y yo creo que es una conversación que es muy útil para el cliente y también para los abogados. Y yo creo que al final la conversación con un cliente español es la misma conversación que tengo con los clientes en Inglaterra. Y aquí en España, yo creo que, por ejemplo, el sector energético, saben mucho sobre la financiación. Y todo esto tiene mucho sentido porque sus abogados internos han tenido mucha experiencia normalmente en grandes despachos. Y claro que en el sector energético hay muchísimos arbitrajes. Entonces, ellos saben muy bien como el campo, digamos. En otros sectores como Digital Business, si tengo una conversación en Madrid, en Londres, en Hong Kong, normalmente es que el cliente no sabe mucho sobre la financiación por third party funders. Entonces, yo creo que todo depende un poco del sector también. ¿Le preocupaba a Indra el control del procedimiento? ¿Los fondos están dispuestos a ceder ese control? ¿Lo asumen ellos? ¿Cómo funciona? Los fondos asumen. Bueno, es un... Sobre todo el punto clave de toda esta historia es el settlement. O sea, ¿qué posibilidades tengo yo como compañía que plantea un litigio y que estoy demandando? Pues la autonomía que tengo para poder decidir en este tipo de procesos, tanto en arbitrajes como en litigios. Entonces, apuntaba antes Iñaki, oye, pues que es que depende de cómo sea la estructura de precios, de cómo sea el hito temporal el tiempo de la inversión, pues a lo mejor en un momento dado al fondo pues le interesa o cerrar un settlement rápido o todo lo contrario, que esto se eternice el tiempo. Entonces, también hay que ver el punto de vista de las empresas que operamos en el mercado, porque también cuando tú estás metido en un litigio, sobre todo cuando eres una empresa que no tienes voluntad de tener un conflicto procesal, lo que intentas es solucionarlo lo antes posible, ¿no? Y de una manera amistosa, en favor de la actividad y de la buena marcha del negocio. Y muchas veces planteamos litigios aunque no queramos y tengamos vocación y orientación hacia el cliente, al propio cliente. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos la autonomía o la independencia, desde mi punto de vista, para poder decidir si con base a cuestiones comerciales interesa o no llegar a un arreglo transaccional. Sin que eso sea un impedimento por el hecho de haber recibido una financiación de un tercero. Entonces, es muy importante el acuerdo de financiación que tenga suscrito pues, la empresa financiada con el fondo y que se establezca claramente unas reglas claras del juego. Y además, yo soy partidario, sinceramente, que si este tema va para adelante en España y se regula y demás, pues que sea transparente para las partes, para los tribunales, para el árbitro, porque luego entramos en la siguiente derivada del posible conflicto de interés que tenga el fondo que interviene de manera indirecta, pero con un interés muy directo en el procedimiento, pues con la independencia del árbitro, o imaginaos que quien está financiando o prestando no es un fondo, digamos, profesional, sino que es un competidor directo de la otra parte en el litigio. Pues, esta serie de cuestiones pues es importante
poder regularlas y resolverlas, pues para que tengamos todos claro cuáles son las reglas del juego, ¿no? Y dónde nos movemos. Precisamente una de las vertientes del third party funding es que un competidor pueda financiar a otro que va en contra de un competidor suyo. ¿Y hay algún precedente al respecto que...? No solo eso, es que luego aparte, también como compañía, a ver en manos de quién dejas tus litigios. Es decir, no solamente porque competidor, es que al final tu cartera de arbitrajes en manos de un fondo cualquiera, tampoco sabes lo que hace el fondo. Entonces, al final, el impacto hacia la imagen de la compañía es, aunque esté un fondo detrás, quieras que no, esos litigios están ahí. Y saben que ha habido una transacción de la compañía al fondo. De hecho, Iñaki, se ha hablado mucho, y con esto ya acabo esta reflexión, se ha hablado mucho de los due diligence de los fondos pues eso, a la cartera de litigios o a la empresa financiada, pero desde mi punto de vista también hay que verlo en el sentido contrario, bidireccional. Yo no quiero, si llego a un arreglo con esto, pues tendré que ver con qué tercero es o con qué fondo es, y hacer también mi due diligence inverso, para tener claro pues dónde me estoy metiendo, claro. ¿no? ¿Dónde me estoy metiendo? En estas coinversiones en un arbitraje o un pleito, ¿es cierto que el fondo puede ceder incluso su posición a terceros? ¿O puede haber esa expectativa? Porque hay precedentes en arbitrajes de Petersen, Aerolíneas Argentinas, donde el fondo que ha adquirido esa posición dentro del arbitraje, pues a medida que avanzaba el arbitraje y se incrementaba el valor del posible resultado, cedía el fondo su posición para hacer líquida su inversión inicial. ¿Eso es algo que tenéis en mente como inversores en situaciones especiales? O sea, lo que has dicho al final, como inversor ante situaciones especiales, por supuesto, porque si yo tengo cualquier operación y yo en un momento del tiempo alguien me va a pagar, ¿vale? Me va a sacar y obtengo rentabilidad, me quito incertidumbre, eso es el deal perfecto. Ahora bien, aquí es que, insisto, esto no es una cosa muy común, es una cosa bastante nueva, es un melón por abrir y no sé hasta qué punto tú puedes soltar aquí el lastre e irte. Porque, insisto, porque vas a tener una relación, no sé, con el cedente duradera. Pero obviamente si al final hay una relación estable en esa due por ambos lados que comentaba Francisco y todo comentado, por supuesto que un fondo, o sea, bien porque incremente o porque baje. Al final un fondo también tiene que salir. Si llega un tercero y dice, oye, déjame a mí tu posición, que yo la puedo dar la vuelta por otro lado, yo salgo, asumo mis plumas, pero no más. O sea que un fondo siempre que, en un momento dado podría... ¿Es común que ocurra esa cesión de posiciones del fondo a terceras partes y que se cree un mercado, ¿no? Que de un arbitraje surjan diferentes ramificaciones de negocio? Sí, y has mencionado el ejemplo de Argentina. Y para mí es muy interesante porque estratégicamente algo muy importante pasó. Porque, claro, los demandantes salieron con laudos de, no sé, 50 millones de euros, algo así. Y había fondos buitres o fondos de inversión oportunistas, no puedo decir nada mal, de esos que compraron todos estos laudos. Y al final los fondos podían hacer algo que los demandantes no podían hacer como individuos, es negociar con Argentina. Y al final llegaron a un acuerdo con Argentina. Un descuento tremendo, yo creo, pero para mí estratégicamente es una cosa muy interesante. No sé si vamos bien de tiempo. Pues no. Lo damos por cerrado entonces y ya todos nos vamos a comer. Muchas gracias a los ponentes por su amabilidad y por su exposición. Entiendo que podemos concluir que cada año hablaremos más de esta cuestión, cada año surgirán materias jurídicas que deberán ser abordadas en relación con la independencia e imparcialidad de los árbitros en situaciones como las que hemos comentado, en situaciones en las que una posición adquirida por un fondo en parte es cedida a un tercero, en situaciones en las que hay una aseguradora que está asegurando la posición del fondo o que está haciendo una cobertura del reasegurador y todas estas cuestiones que pueden afectar obviamente al arbitraje. Y muchas gracias a todos por venir.